¿Cómo puede la compasión ser un camino hacia la sabiduría? Les voy a comentar un poco acerca de este tema que es de los que a mí más me apasionan y estoy feliz por podérselos compartir desde los jardines del Palacio de Versalles. Estamos acá en un ambiente increíble y les voy a comentar un poco de este tema mientras les comparto imágenes de este lugar. Para empezar, es importante definir la compasión porque en nuestro contexto creemos que la compasión es lástima o sufrir con el otro o incluso tener una gran carga a partir del dolor de los demás. Y el contexto desde el cual me encantaría hablarles acerca de la compasión es el contexto que propone tanto la psicología budista como también los estudios más recientes sobre la compasión. ¿Cómo se define desde ese ámbito? La compasión se define como la apertura hacia el malestar y el deseo genuino de querer aliviar sus causas. Y ahí hay un tema muy importante en relación con la sabiduría. La compasión no es solo resonar con el malestar del otro, eso se denomina más bien resonancia emocional. Y cuando es demasiado fuerte, se llama estrés empático y puede llevar a algo que los científicos han llamado eh, compassion burnout. Así que bueno, no es ni sufrir con el otro y tampoco es tener muchísimo peso sobre tus hombros. Por otro lado, la compasión desde el enfoque de la Universidad de Stanford tiene cuatro componentes. Los componentes son la atención o la conciencia de malestar. Si no tenemos atención es muy difícil experimentar compasión. De hecho, hay estudios donde se ha encontrado que cuando las personas están distraídas es mucho menos la experiencia que tienen sobre el dolor del otro. Es decir, si una persona está distraída y ve a alguien más que está experimentando dolor, digamos, cortándose un dedo o lastimándose su mano en una puerta, la persona va a reportar ver menos dolor del que reporta si la persona está atenta. Así que la atención es un elemento fundamental. Y incluso sin estudios científicos, tú puedes darte cuenta de que cuando estás desatenta o desatento, es menos lo que percibes del otro. Es difícil poner tu presencia completa si te encuentras distraído o distraída. Así que el primer componente es la conciencia de ese malestar. Hay quienes también le llaman empatía cognitiva, que se refiere básicamente a saber que el otro está experimentando algún malestar. Por otro lado, otro componente es la empatía emocional. Y esto se refiere a resonar ligeramente con el malestar del otro, de alguna manera sintiendo lo que el otro está experimentando. En ese sentido, no se refiere a sentir el peso de su dolor sobre tus hombros, sino tener el sabor de lo que el otro experimenta, enojo, tristeza, miedo, frustración, impotencia, etcétera. Otro componente más, porque estos dos se refieren solo a conciencia del malestar y empatía, otro componente más se puede denominar intención, que es la intención de aliviar ese malestar. Esto quiere decir que no solamente eh, tienes atención y no solamente resuena, sino que hay una intención también en tu corazón de aliviar el malestar y sus causas, es decir, aliviar aquello de donde proviene ese malestar. Y por último, el último componente se llama motivación. Y la motivación se refiere a la predisposición o prontitud para actuar y hacer algo al respecto. Es decir, la compasión incluye también este componente de prontitud o de, en inglés le llaman readiness, que es como sentirte listo o lista para hacer algo al respecto. Cuatro componentes: conciencia de malestar, resonancia emocional, intención y motivación. Y esto, te repito la definición, nos orienta a la apertura hacia el malestar y hacia el deseo de aliviar sus causas. Pero aquí hay algo también muy interesante, que es cómo se relaciona la compasión entonces con la sabiduría. Bueno, habría que entonces definir qué es sabiduría. Sabiduría, desde el mismo enfoque del que estamos hablando, es aquello que libera del malestar. De manera más precisa, es aquello que libera de las causas del malestar.
Y entonces la sabiduría implica no solamente conocimiento, es diferente sabiduría que erudición. Erudición puede significar algo así como saber mucho de algo, por ejemplo. Sin embargo, hay personas que son sumamente eruditas, que no forzosamente son sabias. Hay personas que han sido eruditas, que experimentan mucha neurosis, dolor, rencor, resentimiento. Así que la erudición es diferente a la sabiduría. La sabiduría se vincula con aquello que libera del malestar. Y en ese sentido, la compasión, como es esta intención constante y motivación de aliviar ese malestar del que eres testigo, implica un proceso constante de discernimiento. Eso significa constantemente estar preguntando cuál es la causa raíz de este malestar, cuál es la causa genuina, cuál sería la mejor manera de aliviar ese malestar del que estoy siendo testigo. Este proceso es un proceso de verdad constante y que implica, por ejemplo, salir de algo que se llama altruismo patológico. ¿Qué es el altruismo patológico? Este es un concepto que se refiere a aquellas situaciones donde con una intención de aliviar el malestar acabamos haciendo algo que más bien genera mayor malestar en las personas. Un ejemplo de esto es cuando ha habido eventos catastróficos, por ejemplo en mi ciudad, yo vivo en una ciudad donde tiembla, que es una ciudad cercana a la Ciudad de México. Entonces, cuando hay temblores, hay zonas rurales de los alrededores que se quedan sin alimentos, en ocasiones también se quedan sin agua, etcétera. Y entonces las personas, como parte de la ayuda, llevan latas de alimentos, llevan fórmula láctea, y eso empieza a generar que las madres dejen de amamantar a sus hijos, porque comienzan a hacerse conscientes de la presencia de la fórmula láctea. Y entonces, tratando de aliviar un malestar, generamos mayores malestares. Es decir, cuando las madres dejan de amamantar a sus hijos, disminuyen el vínculo emocional y generan un estilo de apego poco seguro. Así que el altruismo patológico se podría entender como esta falta de discernimiento, falta de investigación de cuáles son las causas que promueven el malestar y la falta de acierto en aliviar esas causas. Esto que estamos comentando no es menor. ¿Por qué? Porque en realidad los seres humanos tenemos una gran intención de contribuir. Eso es algo que propone tanto la psicología humanista como la psicología budista, como más recientemente la neurociencia de las emociones. Los seres humanos tenemos un deseo grande de contribuir. Y este deseo de contribuir, si no va acompañado de discernimiento, de sabiduría, de investigación, entonces nos puede llevar a hacer cosas muy, muy dolorosas, a generar más causas de sufrimiento en lugar de aliviarlo. Así que haciendo una especie de resumen hasta acá, la compasión es la apertura al malestar y el deseo de aliviarlo. Tiene 4 componentes: atención, resonancia, intención y motivación. ¿Y cómo promueve la sabiduría el cultivo de la compasión? Lo promueve de manera que cuando estamos constantemente motivados para aliviar el malestar, pasamos tiempo de nuestra vida buscando cuál es la causa fundamental de ese malestar, porque nos interesa no caer en variables como el altruismo patológico, nos interesa no generar mayor daño tratando de hacer bien. Y eso nos ayuda a crear sabiduría, discernimiento, a tener más criterios para ayudar de manera genuina. Este proceso, y les cuento esta historia, alguna vez estando en Tailandia con un maestro que yo aprecio mucho que se llama Alan Wallace, yo le comentaba que tenía una duda de discernimiento. Lo que yo le comentaba es que no sabía si quedarme durante un tiempo a hacer retiro o si era más conveniente que regresara a mi lugar de origen a compartir lo que estaba aprendiendo. Entonces él me dijo que yo estaba en ese momento presa de algo que él denomina la duda sagrada. Cuando le pregunté qué era la duda sagrada, me comentaba que era aquella duda que te hace elegir entre dos bienes. Uno era quedarme a hacer retiro prolongado, lo cual es saludable para mí y muy seguramente para las personas que me rodean. Y otro bien era regresar a mi lugar de origen y compartir las herramientas que había estado aprendiendo con él en una formación para ser maestro del cultivo del balance emocional. Eh, Le pregunté entonces cuál debía ser mi decisión y me dijo que esa decisión es una decisión que llega con la sabiduría,
Le pregunté cuál es la sabiduría entonces. Y me dijo, bueno, pues esta sabiduría toma tiempo. It takes time, es lo que me decía Alan Wallace. Así que el proceso del cultivo de la sabiduría, que es el proceso de discernir cuáles son las causas del malestar y cómo aliviarlas, es un proceso que toma tiempo, no es un proceso de una respuesta rápida. Sin embargo, algo que les puedo adelantar es que diversas tradiciones de sabiduría, diversas tradiciones contemplativas, tradiciones espirituales, o como Daniel Goleman les llama en su libro de Emociones Destructivas, diversas psicologías tradicionales, han pasado mucho tiempo investigando cuáles son esas causas del malestar y cuáles son las mejores maneras para aliviar ese malestar. Y a partir de esto que otras tradiciones y que otros practicantes han discernido o han encontrado, les comparto algo que, eh, que puede ser algo que comparten diversas tradiciones contemplativas, pero más en específico, más específicamente lo propone la psicología budista. La psicología budista propone que las causas del malestar no se encuentran en el exterior, no se encuentran en las condiciones externas. La psicología budista pone un peso muy importante, tal como lo harían otras psicologías más contemporáneas. Pone un peso muy importante al estado de la mente. La psicología budista comparte que en términos de nuestro bienestar o malestar, la mente y su estado es fundamental. Una manera de decirlo es que la mente es reina en cuanto a nuestra felicidad y a nuestro malestar. Y esto de alguna manera lo podemos intuir al darnos cuenta de que hay personas que incluso en condiciones de mucha carencia o incluso en condiciones de enfermedad o dolor físico experimentan sentido de vida, bienestar, y por otro lado personas que tienen condiciones de abundancia, condiciones de recursos, condiciones de bienestar material, no forzosamente tienen bienestar. Muchas de estas personas incluso lo que experimentan es hartazgo, depresión. Por eso el caso de tantas personas con tanto dinero y tanta fama que se han suicidado después de algún tiempo. Así que parte de esta sabiduría que nos propone la psicología budista es que nuestra felicidad y la raíz del malestar no se encuentra en el exterior, se encuentra en nuestra mente. Y tampoco hay que ser ingenuos. Sí hay ciertas condiciones básicas que son fundamentales de cultivar para tener un bienestar base. Necesitamos acceso a alimentos, acceso a un techo, acceso a determinados ingresos y servicios de salud que nos permitan tener un bienestar básico. Sin embargo, a partir de una línea base, el nivel de ingresos, el nivel de fama, de honores, no hace una diferencia significativa. Así que si nosotros comenzamos a preguntarnos, ¿cuál es esa causa fundamental del malestar y cómo quitarla de raíz, cómo erradicarla? No encontraremos esa respuesta en las condiciones externas. Estará más bien en las condiciones de nuestra propia mente y en la forma en que nuestra mente procesa o observa la realidad. ¿Y cuáles son algunas de esas cosas o de esas causas que están en nuestra mente que podríamos empezar a erradicar para empezar a aliviar el malestar? En esto quiero ser muy breve porque implicaría toda otra serie de videos. Pero hay algunas causas que la psicología budista en particular ha comenzado a identificar. Dos en particular son el aferramiento como causa de malestar y la aversión como causa del malestar. De manera muy breve, el aferramiento se puede entender como proyectar sobre un objeto, persona o situación que es la causa de nuestro bienestar, es decir, dejar de atender a que en realidad la causa del bienestar, la causa fundamental del bienestar está en nuestra mente y proyectar en algo o en alguien o en alguna situación que ahí está nuestra felicidad. Eso nos desequilibra de manera muy importante emocionalmente, porque en el momento en que proyectamos sobre algo externo, transitorio, la causa de nuestro bienestar, en ese momento nos volvemos frágiles, porque si esa causa del bienestar externa desaparece, cesa o cambia, entonces nuestro bienestar se verá fuertemente comprometido. Por otro lado, la aversión es de la misma forma proyectar sobre algún fenómeno, suceso, persona, etcétera, que es la causa de nuestro malestar.
Esa es la aversión. Proyectar que nuestro malestar no depende de nuestra mente, sino que está fuera de nosotros. Eso nos genera también mucha fragilidad, porque si el malestar está fuera de ti, entonces somos como mopeds, como títeres, que se irán moviendo hacia su bienestar y su malestar en función de lo que ocurra en el ámbito externo. Somos completamente frágiles, somos completamente presas de lo que sea que vaya ocurriendo en el mundo exterior. Así que esas son dos causas fundamentales del malestar. Y cuando cultivamos compasión, algo que nos hace comenzar a orientarnos hacia las causas del malestar es reconocer en nosotros el aferramiento y la aversión. Si somos capaces de reconocerlos en nosotros, será más fácil que podamos ayudarnos a nosotros mismos, en primer lugar, a liberarnos de esas causas del malestar y que podamos gradualmente acompañar a otros en la liberación de estas causas. Esto es un proceso largo, como les decía, y al mismo tiempo es un proceso que conforme lo vas recorriendo comienza a darte pequeñas gotas de bienestar de manera gradual, de manera lenta. Así que bueno, haciendo un resumen sobre las causas del sufrimiento y cómo aliviarlas y cómo la compasión nos ayuda a aliviar estas causas del malestar y cómo la compasión es un camino de sabiduría. Compasión es el deseo genuino de aliviar el malestar y sus causas, y también implica discernimiento, que es este componente de ir reconociendo cada vez más y más en nosotros y en los demás esas mismas causas, teniendo mecanismos para aliviarlos. Y por último, parece que una de las principales prácticas para ir aliviando estas causas del malestar se encuentra en ser capaces de contemplar a nuestra mente, cultivar una mente en calma, cultivar una mente que no solamente esté más tranquila, sino cultivar una mente que también nos permita descubrir en el mundo aquellos sellos o aquellas características de la realidad que nos permiten aferrarnos menos y experimentar menos aversión. Pero eso será parte de otra historia y de otro video. Así que les quiero dejar con estas imágenes de los jardines de Versalles, un lugar hermoso, inspirador. Y nos vemos en otro video. Recuerda suscribirte a este canal de YouTube para recibir más información, para recibir más conocimientos, con la intención de que puedas caminar hacia tu felicidad genuina y aliviarte de las causas del malestar. Hasta luego.